La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy en una nueva edición de nuestro programa Bolívar Nuestro. Arribamos a nuestro programa número 107, hoy 24 de febrero del año 2026. Bolívar Nuestro es una coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Aprovechamos para anunciarles nuestras redes sociales por Instagram, @centro_S_Bolívar, por ex centro_S_Bolívar y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Asimismo, por la Radio del Sur, nos pueden seguir en Instagram por la Radio del Sur y la página web www.laradiodelsur.com.be, por donde además nos pueden escuchar en vivo. Saludamos también al equipo de la Radio del Sur, en la gerencia general Nieves Valdés, en la gerencia del programa Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general de este espacio, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción Luxmar Aular, y quien les habla, Rosana Álvarez. Hoy les tenemos una muy buena noticia. Se incorpora como conductora de Bolívar Nuestro nuestra colega y amiga Ima Sumac Caruarupay. Salúdanos a todos, Ima. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida tan calurosa y bueno, agradecida de poder estar compartiendo con ustedes a través de la Radio del Sur. Así es, entre Ima, Marian y yo, tres mujeres al micrófono. Vamos a estar de ahora en adelante conduciendo este maravilloso programa. ¿Alguien? ¿Qué pasó? No, Wilfredo hoy vino creativísimo. ¿Por qué? Nos nombraste a las tres y puso un efecto de beso. Bueno, bello. Amor, mi amor. El amor entre mujeres es puro y divino. Bueno, entonces, Bolívar Nuestro hoy arranca con esta nueva conducción y bueno, Ima Sumac todos los martes junto con nosotras en Bolívar Nuestro. Hoy vamos a conversar con Carlos Franco, que bueno, ha sido también invitado anteriormente en nuestros espacios de Bolívar Nuestro. Carlos es licenciado en Historia, magíster en Historia de las Américas, doctor en Historia, profesor universitario e investigador. Y el tema que hoy Carlos va a compartir con nosotros, es muy pertinente, bien, está como muy en la palestra y bueno, tiene que ver, por supuesto, con los Estados Unidos y su relación con América Latina, o específicamente con Venezuela, ¿no? Los acontecimientos recientes y bueno, los temas que todavía se siguen discutiendo están centrados en una problemática que es histórica, que no comienza en el siglo XX, sino que hunde sus raíces en el propio siglo XIX, ¿no? Y bueno, ¿qué otro mejor espacio que Bolívar Nuestro para conversar un poco sobre esto, ¿no, Carlos? Bienvenido a Bolívar Nuestro. ¿Cómo están? Saludos, agradecido por la invitación y bueno, nada, aquí para poder colaborar y avanzar con respecto al tema central de hoy. Aquí esperando que me psiquitrillen de preguntas, dice Carlos. en el patíbulo, pero... Además, bendito eres entre todas las mujeres, bueno, bebé. Así es. Agradecido, Dios proveerá, dice. ¿Tiene fe? Sí, hombre, Carlos, fe. Hoy tiene fe. Laico. Mira, Carlos, creo que es pertinente comenzar un poco. Me gustaría que para nuestros oyentes, para quienes no estén quizá familiarizados con este tema de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, nos comentaras un poco, cómo empieza esa relación entre Venezuela y los Estados Unidos, bajo qué circunstancias, y por supuesto, como nuestro programa, yo siempre lo digo, se llama Bolívar Nuestro, que además es el único programa sobre Bolívar, exclusivamente sobre Bolívar que hay en la radio. ¿Cómo se presenta esa relación y qué papel juega Bolívar en todo eso? Sí, bueno, yo creo que uno de los puntos esenciales a tomar en consideración es que el proyecto de independencia de los Estados Unidos surge, ¿no?, a finales del siglo XVIII, o sea, un proyecto como primario dentro de lo que van a ser las revoluciones de independencia en Occidente, bien, para ser más concreto, y se toma como una referencia clave en todo lo que posteriormente va a ocurrir, ¿no?, ese flujo de ideas, ese flujo, ¿no?, por así decirlo, de experiencia de un proyecto
que se funde y se construye de una forma muy distinta como se va a construir el proyecto en lo que va a ser la Hispanoamérica, pero se transforma sin temor a duda en un punto de referencia, ¿no? Para ese flujo de ideas, para esa experiencia independentista de inicio del siglo XIX. Recordemos que la independencia estadounidense es 1776 y bueno, vamos a decir que junto a la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana son como que los tres grandes terremotos, ¿no? Políticos del siglo XVIII y que marcan el escenario previo a lo que va a ser la independencia hispanoamericana, ¿no? Que tiene por supuesto su propia particularidad, su propio proceso, pero los Estados Unidos, ¿no? Se transforma como la primera república libre del mundo occidental y todo esto, ¿no? Bajo un proyecto, ojo, totalmente y diametralmente opuesto a lo que se va a construir de Hispanoamérica, pero que bueno, esas relaciones se van a dar, digamos, de una forma muy tensa, incluso desde un inicio, sobre todo porque el proyecto estadounidense es un proyecto cuyo eje central es la expansión, ¿no? Entonces, a tener en su núcleo la expansión, van a ser constantes como los choques, las tensiones, desde un momento muy primigenio, ¿no? De lo que es la formulación independentista en Hispanoamérica, y que bueno, parte de ello se va a dar directamente junto a Libertador, ¿no? Particularmente los episodios de la Florida, los episodios de Cuba, que son muy cercanos a lo que es ese proyecto libertario impulsado desde Hispanoamérica por el Libertador Simón Bolívar. Va a tener un marco ahí bien complejo, ¿no? Porque va a haber episodios en donde se reconoce a los Estados Unidos como un actor de valía, incluso se le invita a participar en varios contextos, ¿ven? Pero después va a surgir como también las tensiones, ¿no? En función a esa ambigüedad que incluso Bolívar llega a denunciarnos en torno a lo que son los Estados Unidos, su proyecto. Ojo, los estadounidenses están muy claros realmente de lo que quieren, ellos realmente su interés, siempre han jugado esa idea de los intereses de los Estados Unidos sobre todo, y que bueno, eso se demuestra sobre todo en el siglo XIX, en bueno, estas incorporaciones de territorio, esa expansión progresiva, ¿no? ¿Cómo? Justamente tú estabas hablando de dos proyectos antagónicos, el que se está dando en América del Sur y el que se está dando en los Estados Unidos. ¿Cómo se va consolidando ese proyecto durante el siglo XIX cuando tenemos a Latinoamérica en plena guerra independentista y a Estados Unidos en esta intención expansionista? ¿Cómo se van dando los hechos? Sí, bueno, los estadounidenses desde casi que el inicio de su proceso, o sea, tienen una apetencia por lo que es la expansión, ¿ok? Inicialmente de su territorio. Eso tú lo vas a ver ya desde casi 1787, si mal no me equivoco, con algo que se llama las ordenanzas de Noreste, que incorporan todo el territorio de lo que actualmente son los estados de los Grandes Lagos, la incorporación de Ohio. La proclamación misma de independencia de Estados Unidos tiene como esencia fundamental lo que es la incorporación, la expansión del territorio. Inicio del siglo XIX tiene un epicentro clave que fue la compra de Luisiana, que se incorporaron 2 millones de kilómetros, ¿no? Poquitico nada más. Más o menos algo. Pero contiguo con el proceso de independencia van a haber como dos hitos como muy claves, ¿no? En primer lugar va a ser la incorporación de la Florida por los Estados Unidos, que bueno, que es una incorporación, que es un proceso que es complicado porque hay un proyecto de independencia sobre la Florida, hay una idea de una república de la Florida, o sea, toda una Florida española independiente, no incorporada a la lógica del proyecto libertario bolivariano, que se trunca por las intenciones de los Estados Unidos y que lo terminan solidificando, ¿no? El hecho de incorporar a partir del 19, después refrendado en el 21, ese territorio de la Florida como tal. Y el otro epicentro clave es Cuba, ¿no? Cuba, ese proyecto también que se va hacia Cuba, de la independencia de Cuba, se trunca, bien, a partir de lo que se llama la teoría de la fruta caída, algo así, más o menos es el nombre que se le da a esto por parte de los cubanos, que es la teoría de Jefferson, ¿no? De que de alguna forma Cuba está en el ámbito gravitacional de los Estados Unidos, por lo tanto hacen, digamos, todos los intentos para evitar la independencia y se evita la independencia. No es hasta finales del siglo XIX que los cubanos logran la independencia y lo logran con la intervención de los Estados Unidos, ¿no? en la guerra hispano-cubana estadounidense de 1898 como tal. Entonces son dos momentos muy claves y por supuesto ahí quizás el epicentro de todo esto va a ser la proclamación de la doctrina Monroe, ¿no? En 1823, que bueno, tiene un impacto que progresivamente se va a desarrollar durante el siglo XIX, o sea, vaya aumentando, vaya escalando en el siglo XIX, pero es sin temor a duda el gran punto de referencia tanto de la política exterior estadounidense, ¿no? Con respecto a la América Latina, y la construcción simbólica de eso que es como mi territorio, ¿no? O sea, este es mi patio trasero, como le dicen ellos, ¿no? Este es mi halo vital
vital, por así mi espacio vital con términos más contemporáneos, ¿no? Como tal, eso se empieza a percibir allí con la doctrina Monroe de 1823. Vamos a un corte musical que Marian quiere anunciar. No, bueno, yo iba a decir que nos quedamos con Carlos con algunas preguntas con respecto a la contraposición de los modelos y si Bolívar era antiimperialista, porque hay especialistas que opinan que es anacrónico decir que es antiimperialista. Eso lo podremos discutir en el próximo segmento, pero antes quería presentarles un tema musical que recién se estrenó el día de ayer y no es nada más y nada menos que la canción Presentimiento de las hermanas Querales y el feat Aquilín y Ernesto Figueroa. Aquilín y Ernesto Figueroa son unos impresionantes músicos y gestores culturales de la Parroquia El Valle, a quienes les felicitamos y les mandamos un gran abrazo por este tema tan hermoso. Escuchemos Presentimiento. Hay un presentimiento que algo bueno va a pasar. La calle está diciendo que lo vamos a lograr. Venezuela es mujer nacida en amor, de tierra valiente, noble corazón. Aviva su fuego, amanece el sol, hemos renacido, Venezuela soy. Este amanecer riega el porvenir, escucha el latido que invita a vivir. Abuelas enviando muchas bendiciones, nietos con augurios de tiempos mejores. ¡Dímelo, madera! Trabajo y tierra. Hay un presentimiento que algo bueno va a pasar. La calle está diciendo que lo vamos a lograr. Que hable la conciencia con tono sincero, abierta la casa para el pueblo entero. Escucha el latido de tu corazón, hay una palabra de paz en acción. La paz se construye gozando el presente, se escribe en la calle, se cuida en la gente. Crecemos sembrando con paso seguro, yo cuido el mañana, tú alumbra lo oscuro. Hay un presentimiento que algo bueno va a pasar. La calle está diciendo que lo vamos a lograr. Bailemos en paz, suave sin prisa, sacude lo malo, ponte tu sonrisa. Yo pongo un poquito, tú pones también, luz para los barrios, agua, agua, amén. No fue que quisimos soltarnos la mano, hubo fuerzas grandes jugando a lo malo. Desde el extranjero con ruido y tensión, el tiempo es testigo, nos dio la razón. Hay un presentimiento que algo bueno va a pasar. La calle está diciendo que lo vamos a lograr. Que el verbo sea puente, no sea pared. Estar más unidos hoy tenemos sed. Venezuela amada, nuestro manantial, para lavar las penas, tierra celestial. La paz esa es nuestra esencia, no nacimos por odio, amor a conciencia. Aquí todos cabemos sin condición, Venezuela palpita en mi corazón. Estamos de regreso con Bolívar Nuestro. Hoy tuve un lapsus, vale. Hoy conversando con Carlos Franco sobre, bueno, un tema que está en la palestra, que tenemos que discutir,
historia que tenemos que investigar, que tiene que ver pues con esas relaciones Estados Unidos-Venezuela. Antes de continuar, queremos escuchar un audio del comandante Chávez, que bueno, nosotros siempre tratamos en la medida de nuestras posibilidades de compartir la voz del comandante, que siempre es bueno tenerla presente, y por supuesto a propósito de este tema que estamos conversando hoy. Escuchemos al comandante Chávez en su discurso del año 2006, que además se cumplen este año 20 años de aquel memorable discurso. Hegemonía o supervivencia. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, hablando como dueño del mundo, sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación y de saqueo a los pueblos del mundo. Ellos quieren imponernos la falsa democracia de las élites. ¿Qué modelo de democracia es el que se impone a punta de marines, de invasiones? Por todos lados ven extremistas los imperialistas. No quiere la paz. ¿Qué ha pasado en el Líbano y en Palestina? ¿Y qué ha pasado en 100 años en América Latina? Y ahora las amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Venezuela. Vaya qué cinismo. Señor dictador imperialista, usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea, vamos a surgir nosotros, para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, los que clamamos por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Ese discurso del comandante Chávez ante la ONU, que además es inolvidable, fue muy potente. Es un discurso que, bueno, que da cuenta de una realidad y de una forma de hacer política por parte de los Estados Unidos, y que, bueno, en Venezuela hemos sido recientemente testigos, ¿no?, de esta forma de hacer política de los Estados Unidos. Carlos Franco, especialista en este tema de la historia de los Estados Unidos, está acompañándonos hoy para conversar un poco sobre ese Bolívar que, bueno, nosotros decidimos denominar antiimperialista, ¿no? Mariante dejaba unas preguntas al aire, y una de ellas fue justamente: ¿cabe esa categoría de Bolívar antiimperialista? Y esto lo preguntamos porque, bueno, hemos tenido invitados acá muy respetables, admirados y queridos, que han contrastado, o sea, se han opuesto un poco a esta calificación por considerarla anacrónica, ¿no? Bolívar conoció al imperio, pero no era antiimperialista. Explícanos un poco para quienes nos escuchan y para nosotros mismos, porque es confusa la cosa. Es un debate interesantísimo porque, bueno, conceptualmente hablando, por supuesto, lo que es el imperialismo, sobre todo el imperialismo devenido de pensamiento de izquierda, una construcción que se va a dar con el desarrollo del marxismo, con todo esto que, digamos, va a estar muy en boga a inicios del siglo XX, fundamentalmente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, bueno, digamos, vamos a decir que Bolívar temporalmente no vivió en el auge de lo que va a ser esta construcción teórica como tal. Claro. Pero lo que sí, ciertamente, Bolívar es un actor bien clave, tanto de una época en donde cruzan como tres cosas con la figura del Libertador. Yo más o menos lo veo así. En primer lugar, es un actor que se encuentra en un proceso en donde hay una transición entre imperios, ¿no?, que es un punto clave. O sea, estamos viendo la ruptura, el quiebre, la erosión de lo que es el imperio hispánico, que había sido como el eje fundamental del mundo capitalista desde el siglo XVI, bien, como tal. Ese imperio, por así, se quiebra por sus condiciones internas, fundamentalmente, y su incapacidad de acoplarse con los nuevos ritmos capitalistas en el siglo XVIII, pese al reformismo, y eso a su vez es el fundamento para el auge del imperio británico. O sea, ahí está Bolívar como tal. Bolívar vive esta época, las revoluciones de la América Latina, revoluciones norteamericanas, hispanoamericanas, son revoluciones que surgen en medio de este marco, un marco de transición del cambio del eje del poder del capitalismo global, de la España mercantilista, metalista, estática, hacia una Inglaterra comercialista, dinámica y todo esto. Y a su vez Bolívar es testigo del nacimiento del que va a ser el nuevo imperio ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, que son los Estados Unidos, ¿no? Esa es la particularidad de un actor histórico como Bolívar, que busca finalmente con el proyecto de la independencia ser un actor de peso en medio de este escenario global. O sea, que esta América que se está independizando, esta América proveniente de lo que fue el proceso colonial español, sea una América que tenga un peso en este concierto global, bien, en donde están estos dos imperios disputándose el control global, y está un nuevo imperio en construcción que son los Estados Unidos como tal.
Por supuesto que conceptualmente hablando no está dentro de los cánones de la construcción del concepto imperialismo, pero el pensamiento bolivariano va a ser un referente clave, sobre todo para nosotros, para nuestra América más adelante, de lo que es el pensamiento antiimperialista, ¿no? Que hay que verlo por allí. Ojo, no solamente el pensamiento nuestroamericano, esa categoría nuestroamericano, también el mismo concepto de latinoamericano. Cuando ustedes leen a Torres Caicedo, cuando lees a Francisco Bustamante, si no me equivoco, el chileno, uno de los referentes es, bueno, cómo esta América se opone a esta otra América que se está expandiendo, se está comiendo, ¿no? A todo el mundo. Caso ya ese momento de lo que era el despojo mexicano, ¿no? A finales, a mitad del siglo XIX, para tener un ejemplo. La figura de Bolívar se convierte en un recurso potable en esto, ¿no? Más adelante, quien potencia más en este sentido es Martí, cuando Bolívar es un enclave fundamental en la construcción del concepto de nuestra América, que se opone al concepto panamericano que tiene como eje a los Estados Unidos. El panamericanismo que, bueno, fino, vamos a estar todos unidos por hermanos de la libertad, ojo, pero yo mando. Ese es el concepto gringo. Ese es el concepto gringo panamericano. ¿Y a qué se le opone esto? La construcción de la idea de nuestra América por parte de Martí, cuyo referente esencial va a ser precisamente Bolívar como tal. Y allí se podemos ver que en esa idea del antiimperialismo, sobre todo el antiimperialismo nuestroamericano, Bolívar tiene un punto, una resonancia fundamental. Hay un mexicano que se llama Carlos Pereira, bien, que tiene un libro que se llama El mito Monroe, de por allá inicios del siglo XX, que es un libro, a primer lugar, como muy crítico precisamente de lo que es ya el hacer de los Estados Unidos, ¿no? A inicios del siglo XX, pero lo interesante es que el libro inicia nombrando Libertador Bolívar, o sea, dice a Bolívar, o sea, dice el inicio del libro, ¿no? Como tal, o sea, es un referente clave de lo que va a ser la postura latinoamericana en torno a la expansión del imperialismo, ¿ok? Del imperialismo estadounidense, ya a finales del siglo XIX, el hito fundamental es Cuba, 1898, pero después viene Panamá, después viene todo el tema, ¿no? Que asienta a los estadounidenses como actor imperialista y se convierte el siglo XX imperialista estadounidense, pero también los británicos, ¿no? Con el tema que en América Latina afectó mucho con el tema de las inversiones, procesos de financiamiento, incita guerra, como fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Por ejemplo, que casi que destruyó el Paraguay por completo, la guerra del Pacífico, donde los británicos estuvieron allí, y uno de los enclaves simbólicos, ideológicos, fundamentales para oponerse a estas formas imperiales fue el pensamiento de Bolívar, ¿no? Que perdura mucho más que la vida misma del Libertador. Uy, por ahí. El reloj dice 1 minuto. Ima, dale. Bueno, para la Yasara, para la próxima parte, quería que nos comentaras un poco acerca de ese dicho del Libertador que es muy conocido, de los Estados Unidos parecen destinados por la providencia. ¿Es acaso Bolívar un futurista o en qué se basó Bolívar para decir eso que dijo en el momento que lo dijo? Okay. Vamos entonces al corte y regresamos con más de Bolívar Nuestro. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Estamos de regreso con más de Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. Nos acordamos. De regreso hoy con Bolívar Nuestro, estrenando Ancla, ¿es que se dice eso, Marian? Sí. Estrenando Ancla. Hoy nos estrenamos con Imazumac Carguarupay, hoy que empieza a formar parte de nuestro equipo de conductoras de Bolívar Nuestro. Ima es historiadora, fue también directora de Museos Bolivarianos y Casa Natal, es decir, tiene un bagaje importantísimo en relación a la vida de Bolívar y bueno, es un aporte maravilloso, una ganancia maravillosa para Bolívar Nuestro, Ima. Gracias. Bueno, antes de continuar, Ima había dejado una pregunta al aire, le voy a dar ahorita la palabra, pero antes de continuar, vamos a recordar las efemérides de esta semana, ¿no? De que van del 23 de febrero al 1 de marzo. Un 24 de febrero, es decir, un día como hoy, fallece Daniel Florencio Oleari en 1854, el edecán, uno de los edecanes del Libertador, redactor de las memorias de Oleari, que es una de las fuentes más interesante sobre la vida del Libertador. Y que están todas en la página web del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y que está, además, valga la propaganda. Publicidad. No, pero sí, es una ganancia enorme que haya ahí, un material invaluable que hay allí, que bueno, está para la consulta de todos los interesados.
Asimismo, el 25 de febrero nace José de San Martín en 1778, gran prócer y libertador de todo lo que era el sur del continente, la provincia del Río de la Plata, protector del Perú también, quien además conversó y acordó con el libertador para liberar justamente estas tierras del Río de la Plata. El 27 de febrero, pues inolvidable, aquel gran golpe de timón que le dio el pueblo al gobierno del momento, Caracazo, 1989, una fecha que todavía hoy resuena pues en la memoria de todos los venezolanos y las venezolanas. El 28 de febrero se da pues la batalla de Cúcuta en 1813, en medio pues de ese proceso en los primeros años de la guerra de independencia en su fase bélica, justamente pues también durante esa campaña admirable que posteriormente llevaría al libertador a liberar pues Venezuela. El 28 de febrero, primera batalla de San Mateo, 1814, también plena guerra de independencia en nuestro territorio. Y finalmente, el mismo 28 de febrero, fallece el maestro del libertador, don Simón Rodríguez, quien formó su corazón para lo bello y lo hermoso, como él mismo diría años después. Bueno, Ima, tú habías dejado una pregunta al aire a Carlos. Sí, quería que Carlos nos dijera un poco acerca de esta reflexión que se hace continuamente sobre un pensamiento del libertador que dice: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y en torno a eso se ha creado mucha controversia. Hasta se ha afirmado que Bolívar pudiera haber sido un visionario o un profeta del siglo XIX. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siempre he estado muy contrario a la categoría de profeta con el libertador desde la época de la Carta de Jamaica, ¿no? Que dicen la carta profética y todo esto. Yo creo que Bolívar lo que tiene como un hombre de mundo, como un hombre versado en la política, en el momento histórico que vive, es un excelente analista geopolítico, político, ideológico, bien, que le permite hacer estudios prospectivos. Yo creo que Bolívar es un gran analista prospectivo y precisamente citas como estas, posturas como por ejemplo de la Carta de Jamaica, posturas que va a tener en lo que fue ese cruce epistolar con Irvine, ¿no? Como tal, lo que termina de alguna forma es viendo, reivindicando, refrendando a ese Bolívar como precisamente un gran analista prospectivo, un analista que lo que termina es de determinar estructuras históricas, que define de alguna forma, logra leer sobre este proyecto estadounidense que, como bien les comento, en su eje esencial está la expansión. Ojo, lo lee y lo siente, porque como les comenté, hay dos episodios que son colindantes, dos episodios, vamos a decir, hechos con la vida del libertador, que fue la anexión de Florida, que fue todo lo que se hizo para evitar y truncar la independencia cubana y bueno, a pesar de que la doctrina Monroe quizás en ese momento no tuvo una resonancia tan profunda como va a tener más adelante, sobre todo en la década del 40 hacia adelante del siglo XIX, son elementos que le permitió a Bolívar vamos a decir, posicionarse frente al proyecto de los Estados Unidos, de decir, ojo, este actor, su proyecto va precisamente hacia lo que más adelante se va a denunciar, bien, a comerse a la otra América, que es técnicamente lo que se termina enunciando, ¿no? Cuando se construye ese concepto de América Latina por Torres Caicedo en la década del 60, ¿no? Que es que hay otra América que está destruyendo, que está anexando al resto de la América como tal. Yo creo que Bolívar lo que hace es identificar estas estructuras, analizar este proyecto y posicionarse políticamente hablando, de decir, este imperio, ¿okay? O esta nación que se va a convertir más adelante en un imperio sí. Exactamente, va a llenar de miseria a este mapa, ¿no? Como tal, que lo interesante es que así ha sido, sí, ¿no? Sí, como tal. Y de allí eso que dice Ima, ¿no? Esa interpretación casi profética que se le dan a esas palabras del libertador. Hay además, Carlos, bueno, un episodio que es muy conocido, porque además hay cartas que dan cuenta de ese impasse, que es el impasse en 1818, ¿no? Con relación a unas embarcaciones que se llegan al Orinoco,
hemos pasado un poco por Abuelo Pájaro por este tema en varios programas. Son unas embarcaciones que en el año 18, estando Bolívar en Angostura, ya creo que Bolívar estaba en Angostura, ¿no? Sí estaba, ¿no? Bueno, se entera de que llegan unas embarcaciones norteamericanas en aguas del río Orinoco, y bueno, efectivamente, sin permiso, una gente allí, una presencia rara, no se sabe cuál era la intención. Y bueno, resulta que este señor Irving, tú lo mencionaste algunos minutos atrás, enviado por James Monroe, quien además parecieran ellos nunca haber reconocido a Bolívar como un jefe de nación, sino como el jefe como de una suerte de facción, ¿no? O sea, todavía no se entendía que Venezuela estaba en un proceso, y bueno, todo ese proyecto de Colombia estaba en un proceso ya bastante adelantado como república, y llegan estas goletas y se da un intercambio de cartas entre Irving y Bolívar, ¿no? ¿Cómo interpretarías tú que fuese ese encontronazo? Porque no sé si fue el primer encontronazo que tuvimos con los Estados Unidos o hubo otro previo a ese de Irving, si pudieras. Bueno, yo creo que aquí es donde el tema es la presencia de Bolívar, ¿no? Como tal. Los Estados Unidos tenían una condición que es muy ambivalente con respecto a su postura en torno a las independencias hispanoamericanas, ¿no? Fundamentalmente porque ellos están jugando al mejor postor, por así decirlo, ¿no? Como tal, en función a sus intereses. Recuerden que en el año 14 los estadounidenses tuvieron lo que se llama la Segunda Guerra Angloamericana, que es una guerra de los estadounidenses con nuevamente Gran Bretaña, ¿no? Por temas comerciales. Ellos incluso llegan a tomar los británicos Washington como tal. En ese momento todo lo que estaba, digamos, en contra de Inglaterra era a favor de los estadounidenses. Una época colindante con la Santa Alianza y todo. Entonces ahí juegan a favor del poder español, por así decirlo, porque España e Inglaterra están en esa disputa de quién era el eje, ¿no? Por así decirlo como tal. Fundamentalmente luego esto cambia en el mapa político, ¿no? Como tal, pero inicialmente hay una postura ambivalente en qué apoyar, ¿no? Si a los españoles, si a los republicanos hispanoamericanos como tal, y eso más o menos no se contextualiza lo que es las cartas de Irving, ¿no? O sea, es un tema de cuál es la postura tuya, pues finalmente estás comerciando con un lado, estás comerciando con el otro, no terminas como de dar un espaldarazo, por así decirlo, a lo que es el tema de las independencias nuestras como tal, pero bueno, la respuesta estadounidense siempre fue, en primer lugar, desde una postura o de una enunciación de poder, que es una de las cosas que siempre se demuestra, ¿no? El hecho de que lo que siempre se mueve como la arrogancia estadounidense, ¿no? Ese punto discursivo, pero la contraparte es lo que se han llamado las cartas de la dignidad por parte del Libertador, donde lo que se termina expresando es lo que hablábamos inicialmente. El gran hito o el gran objetivo del Libertador es que esta nueva confederación de república, bien, que se terminan tratando de impulsar con Panamá, estas independencias, ¿no?, que se están construyendo, tengan un lugar en este mundo, tengan un lugar de igual con los otros actores, que tengan como objetivo fundamental ser un actor con su propia voz, con su soberanía dentro de lo que es el concierto global, ¿no? Fíjate que yo tengo aquí una carta. La carta que manda, una de las cartas, porque fueron 11 cartas. Sí. Fueron 11 cartas. Mandaron mensaje de WhatsApp. Sí, fue. WhatsApp. Bueno, y entonces al final dice Bolívar, parece que el intento de usted, refiriéndose a esta carta, se la envía a Irving, es forzarme a que reciproque los insultos. Imagínate, la carta de Irving parece haber visto, lamentablemente no la tengo acá a la mano, pero parece haber sido una carta bien odiosa, ¿no? Bien soberbia, ¿no? Entonces Bolívar le dice, a que reciproque los insultos. No lo haré, pero sí protesto ante usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población, y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Es decir, si hay que matarse, nos mataremos. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. O sea, es una carta que de verdad, bueno, muestra ya
una postura firme y de reclamo, pues como tú bien dices, ¿no? De reclamo ya definitivo al reconocimiento de Venezuela como una nación libre. Sí. Y tú ibas a decir algo, Ima, no sé, que te vi la cara así como que quiero decir Rosana, ahí recordarles a nuestros usuarios y usuarias, si quieren consultar las cartas entre Irving y Bolívar, están disponibles en un libro o en una publicación que se titula Pueblos libres vencen imperios poderosos, que está completamente descargable gratis en nuestra página web, Centro de Estudios Simón Bolívar. Cierto, además de otras publicaciones que vienen también muy al tema, una de ellas es justamente compilada por Carlos Franco, Miserias en nombre de la libertad, es una de esas obras, Bolivarianismo versus monruismo, del profesor José Gregorio Linares, esta que dice Marián, Pueblos libres vencen imperios poderosos, que es una compilación del Centro de Estudios, que son solamente esas cartas, y un folleto titulado Monroísmo, síntesis del proyecto de los Estados Unidos. Todos ellos... Nuestro invitado de hoy, por cierto. Imagínate, es de autoría de nuestro invitado de hoy. Mira, tienes que pagarnos, ¿oíste? Sí. Publicidad. Total. Mira, vamos entonces a nuestro próximo corte musical. Vamos a escuchar una canción en la voz de nuestro querido Ali Primera, bueno, con una canción bien intensa, Yankee Go Home. Teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. América Latina Obrera se llamaba esa canción. Mira, es interesante porque, claro, uno la llama Yankee Go Home porque es lo que más dice y además es lo más fuerte, ¿no? Pero resulta que la canción nos estaba comentando nuestro Wilfredo Vargas, nuestro chico de los controles, América Latina Obrera por Ali Primera. Maravillosa canción, siempre es bueno escuchar a Ali. Bueno, hoy estamos conversando sobre este tema que, bueno, nos tiene a todos muy atentos, tiene frentes de discusión de los más diversos puntos de vista, y hoy estamos conversándolo desde la perspectiva histórica, teniendo a Bolívar en el centro, ¿no? Bolívar antiimperialista, Bolívar contra el imperio, esa visión que inicia desde el mismo momento en que nacen las repúblicas en lo que luego se va a conocer como América Latina, ¿no? Y cómo se enfrenta a esa nación que ya Bolívar avisoraba como posible amenaza, ¿no? Estábamos naciendo en un contexto en donde las potencias emergentes se podían convertir en un elemento hostil a estas naciones, a estas repúblicas nacientes de la América del Sur. Hoy hemos estado conversando con Carlos Franco, especialista en este tema, que nos ha ofrecido un interesante recorrido sobre, bueno, los orígenes primero de este pensamiento expansionista norteamericano,
cómo a partir de ese manifiesto, ¿cómo es que se llamaba el manifiesto de ellos? El manifiesto... Monroe. Sí, el manifiesto, el destino manifiesto. Como a partir del destino manifiesto, luego la doctrina Monroe, posteriormente el corolario Roosevelt, que a principios del siglo XX pues hace presencia, y que no es otra cosa que como una especie de repotenciación pues de esa... Un update. Y que bueno, lo tenemos ahora presente otra vez con una cosa que se llama el corolario Trump. Pero él le puso el Monroe. Monroe. Sí, bueno, pero... Yo quedé como en shock cuando escuché aquella cosa. Sí. El corolario Monroe. Para cerrar, ya estamos en el último bloque de Bolívar Nuestro, Carlos. Ofrécenos un poco una lectura, una síntesis de cierre, de balance en relación a este pensamiento bolivariano versus ese pensamiento expansionista, monroísta, gringoísta. Sí, bueno, yo rescato mucho la idea de los proyectos históricos, ¿no? O sea, el proyecto histórico como ruta estructural para definir precisamente lo que son las viabilidades o no de naciones o de sociedades, ¿no? Como tal. América ha tenido, vamos a decir, ese choque histórico casi que desde su germen como América independiente, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, entre dos proyectos aparentemente antagónicos, ¿no? Y digo aparentemente porque hay una de las cosas que Martí rescata de una forma importante con el tema de nuestra América. Recordemos que Martí vivió un buen tiempo en los Estados Unidos, es que también en los Estados Unidos hay un pueblo que también sufre los embates del capitalismo, un pueblo obrero, o sea que gran parte de nuestra América vive precisamente en la otra América y gran parte de la otra América vive también en nuestra América, ¿no? Como tal, como esa ambivalencia que puede existir entre ambos elementos como tal. Yo creo que estos dos proyectos que de alguna forma antagonizan sobre la idea del continente, lo que termina resultando es la viabilidad o no del mismo. Fíjate que la viabilidad del proyecto expansionista estadounidense es una viabilidad a partir de la fuerza, de los eventos recientes, así lo refrendan, ¿no? Sí. Cuando te pones a ver la historia de los Estados Unidos hacia la América, desde técnicamente su formulación, ¿no? Como Estado es un proyecto de imposición, un proyecto de expansión de un núcleo de diferentes aristas, territorial, militar, política, comercial, cultural, ideológica, pero de imponerse, ¿no? sobre el otro por diferentes mecanismos de violencia, ¿no? No solamente una violencia militar, una violencia física, sino también una violencia cultural, una violencia simbólica que ha sido, digamos, crucial precisamente incluso en la construcción de referentes para nuestras sociedades que se trazan como objetivos, ¿no? Entonces es un tema como de alienación también en esto, ¿no? Es un tema bien complejo. Y en contraparte, el bolivarianismo, que tomó fuerza importantísima a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con el proyecto bolivariano en Venezuela, se traza precisamente con elementos absolutamente distintos, ¿no? O sea, sobre el expansionismo nosotros buscamos el concepto de la unión entre iguales, la cooperación, la diplomacia de paz, bien, como tal, como elementos fundamentales de poder consolidar esas diversas voces que se congregan en esto que es la América Latina, nuestra América, Colombia, como que se lo veía más Bolívar, bien, como tal, y ese lugar precisamente en ese marco global como tal. De allí han surgido una serie de experimentos donde la figura del libertador ha sido útil, incluso ha sido usurpada en algunos de estos experimentos. Lo digo, por ejemplo, el papel que ha tenido la figura de Bolívar en el concepto del panamericanismo, lo que fue la OEA en su momento, todo esto donde Bolívar fue como una referencia simbólica, ¿no? De Bolívar, del culto, mejor dicho, ¿no? El Bolívar petrificado por un lado, pero por otro lado también el Bolívar como referencia viva, ¿no? Como tal, presente propulsar estos espacios entre iguales, entre comunes, entre países soberanos, ¿no? Y que quizá vimos avances importantísimos a inicios del siglo XXI con el ALCA que se sostiene, con UNASUR, con el CELAC, ¿no? Con el ALBA. El ALCA, no, disculpa. Ay, Dios mío. Así mismo. Sí, eso me tuve una traba mental. Entonces, en este sentido, lo que quiero decirles es que ese puje entre los proyectos sigue aún vivo hoy, ¿no? Y es un punto muy presente.
y Bolívar está en el debate, está en el centro como discurso, está en el centro como símbolo. Hay mucha crítica sobre, bueno, que es anacrónico, cómo va a traer una persona del siglo XIX al pensamiento vigente. Bueno, yo creo que como entidad histórica que somos los latinoamericanos, los norteamericanos, uno de los puntos claves de nuestra identidad es Bolívar como un referente, como un símbolo, como tal. Por supuesto que los tiempos cambian, por supuesto que los vaivenes del mundo cambian, pero un núcleo fundamental para poder enfrentarnos a esos cambios es tener claro una identidad, y en esa identidad está en el núcleo Bolívar, muy presente en Venezuela, pero que es muy presente en lo que somos como latinoamericanos, ¿no? Así es. No, y bueno, y basta leer a Bolívar para darnos cuenta de que no estamos trayendo al presente a una persona así al mejor estilo Ouija, ¿no? Sino que o sea, las ideas están allí, el contexto, Ima no aguanta la risa ahí. No, es que a veces el contexto tenemos que jugar a la Ouija. Claro, sí, el contexto que enfrentó Bolívar y los de su generación, bueno, que son 200 años, tampoco es mucho, o sea, nosotros, y no en vano, fíjate, no en vano, la misma situación, no la misma, varían algunas cosas, pero estamos frente a la misma lucha por la soberanía y la independencia. Sí. O sea, son valores que se tienen que mantener y que hasta el momento hemos enfrentado prácticamente a diferentes enemigos, pero con distintos rostros, ¿no? Pero el enemigo de la invasión, el enemigo de la violación de la soberanía, el enemigo de la libertad ha estado presente allí, y por eso, bueno, hoy en día seguimos pues en pie de lucha y batallando, y bueno, y aquí estamos y aquí seguiremos. Hemos llegado al final de Bolívar Nuestro y hoy nos despide Ima. Pero no es que nos vota el programa. También puede ser. Hay una carta por allí. Bueno, agradecidos todos, Carlos, con este análisis tan exhaustivo, tan certero y tan necesario en estos momentos que vive nuestra patria americana. Y con esto, bueno, nos despedimos el día de hoy. Gracias por escucharnos y nos esperamos ver y escucharnos el próximo martes en Bolívar Nuestro. Les recuerdo nuestras redes sociales para que estemos activos, coméntenos, cuéntenos qué les ha parecido el programa de hoy en el Centro de Estudios Simón Bolívar, por el Instagram @centro_S_Bolívar, por X Centro Piso S Bolívar, y nuestra web www.simonbolívar.com.be. También les recuerdo las redes sociales de la Radio del Sur, por el Instagram La Radio del Sur, y la página web www.laradiodelsur.com.be. Les recuerdo que nuestro equipo por la Radio del Sur está la gerente general Nieves Valdés, gerente del programa Tamar Sánchez, operador Wilfredo Rojas. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general Marian Marrero Hanson, asistente de producción Luxmar Aular, y la conducción de Rosana Álvarez, y quien se despide de todos ustedes este martes, Ima Sumacar Guarupay. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chau! Mira, no. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente, con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.